La Moderna presenta. Es cierto que la fe y la ciencia se contraponen y que están disasociadas, que una no puede ir con la otra. No es así. Aseverar eso es una falacia, pues una fe verdadera apela a la razón y a la ciencia, y también una ciencia que auténticamente busca la verdad, busca tener sustento también en la fe. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. La combinación entre la fe y la ciencia que hemos encontrado a lo largo de 2000 años en muchos científicos que han sido frailes y monjes y monjas y obispos, incluso papas, y que han aportado a la ciencia grandes conocimientos, descubrimientos, incluso inventos. Así que sea usted bienvenido a Ver y Creer. Hoy hablaremos sobre los científicos de la Iglesia y los científicos en la Iglesia. Es un grande gusto saludarle como cada semana. Y para darle sustento a mis palabras, le presento la crónica de una reunión que tuvo lugar apenas hace unos pocos meses en la Santa Sede, en el Pontificio Consejo de la Cultura, teniendo este encuentro, este simposio que precisamente se llamó Diálogo entre Ciencia y Fe. En un momento de profundos cambios sociales y culturales provocados por los más modernos descubrimientos científicos y aplicaciones tecnológicas, especialmente en el cambio de las neurociencias, el hombre está hoy llamado a dar nuevos significados a conceptos como libre albedrío, naturaleza humana, alma, materia, y a reflexionar de una manera nueva sobre la comprensión que tiene de sí mismo, en relación también con las metas alcanzadas por las investigaciones sobre la mente y el universo. En este complejo escenario se han desarrollado los 4 días de trabajos de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, titulada Futuro de la Humanidad, Nuevos Retos a la Antropología, que reunió en el Vaticano a científicos, filósofos y teólogos procedentes de todo el mundo. Sí, por un lado, las ciencias y la tecnología han aumentado los límites de los conocimientos sobre el hombre y la naturaleza, como observó el Papa Francisco cuando se dirigió a los participantes en la asamblea. Estas, por sí mismas, no bastan para dar todas las respuestas. Hoy Hoy nos damos cada vez más cuenta de que es necesario recurrir a los tesoros de sabiduría que se conservan en las tradiciones religiosas, en la sabiduría popular, en la literatura y las artes, que tratan en profundidad el misterio de la existencia humana, sin olvidar, sino más bien volviendo a descubrir esos contenidos en la filosofía y en la teología. Revivir la sabiduría antigua en relación con los triunfos más modernos de la tecnología, ponderar beneficios y riesgos para reflexionar sobre las actuales orientaciones científicas, a veces oscurecidas por intereses económicos y por principios exclusivamente técnicos, cuestiones cruciales para el destino del hombre, como observa el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, el cardenal Gianfranco Ravasi. Intervenir sobre el ADN, sobre el genoma, es posible, sobre todo cuando se trata de funciones estrictamente terapéuticas que cambian profundamente la situación de una persona y la liberan de pesos y sufrimientos, de dramas. Por otra parte, es necesario estar siempre muy atentos y recordar al científico la tentación de convertirse en un demiurgo, en un dios, y algún científico lo ha dicho explícitamente. ¿Por qué no? Convertirse en un dios crea una nueva figura humana. En este caso estamos frente a las grandes cuestiones que increpan la conciencia del teólogo y del creyente. Una vez establecido el principio de la centralidad de la persona humana, considerándola un fin y nunca un medio, el diálogo entre iglesia y comunidad científica se vuelve fecundo, como sucedió justamente durante los trabajos de la asamblea.
El tema de la inmortalidad. El tema de la inmortalidad, que hace un tiempo estaba casi olvidado, han venido ahora a recordárnoslo los que investigan sobre la inmortalidad biológica y sus posibilidades, por lo que se ponen en primer plano los temas de la inmortalidad y de la escatología cristiana de un modo imprevisto. Esto puede decirnos mucho, es preciso reflexionar, hacer una reflexión nueva que no se había hecho antes. Los resultados de las recientes investigaciones genéticas sobre el ser humano, junto a los interrogantes éticos planeados por los estudios neurocientíficos, representan, pues, nuevos y fascinantes retos para la teología y la pastoral de la Iglesia. Continúa el cardenal Ravasi. Pensemos en cómo cambió radicalmente con la revolución copernicana la concepción del cosmos respecto a cómo lo concebía la fe. En ese caso cambió el hombre, y por ello también el concepto de Dios. Lo mismo debe suceder, no porque cambie el contenido, sino que es el cambio de la expresión del contenido mismo, es el cambio de la dimensión simbólica, de la representación, de la narración de la fe o de la ciencia. Esto para comenzar, queridos amigos, para avanzar en este tema, recibo con afecto a un científico que también es creyente y forma parte de la Iglesia, y es un orgullo para México. Me refiero a Adolfo Orozco Torres. Él es físico con especialidad en geomagnetismo y es investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Adolfo Orozco también es el presidente del Centro Mexicano de Sindonología, institución que estudia y promueve la Sábana Santa de Turín. Bienvenido, Adolfo. Roberto, muchas gracias y qué gusto estar otra vez aquí contigo y con tu público. Es un gusto para nosotros recibirte siempre. ¿Cómo cuántos artículos científicos tienes tú publicados en revistas científicas? Publicados 14. Ajá. Y artículos en congresos a los que he asistido más de 50. Ajá. Siempre de ciencia. Sí, claro, siempre de ciencia. ¿Tú por qué pudieras decir, querido Adolfo, que la fe y la ciencia se complementan y no se contraponen? ¿O si se contraponen, dinos cómo? No, la verdad es que se complementan porque en principio ya se ha dicho ya hace mucho, el mismo Galileo decía que el libro de la revelación, que es la Biblia, y el libro de la naturaleza, que es la naturaleza misma, el universo, no pueden contradecirse porque ambos tienen al mismo autor. Entonces, lo que pasa es que quienes estudian la Biblia o quienes estudian la naturaleza sí pueden equivocarse. Entonces, los que hablan de un conflicto más bien es porque hay malas interpretaciones de un lado o de otro, pero realmente el científico que es objetivo y que es razonable, de algún modo siempre llega a acercarse a la fe a través de contemplar la maravilla de la naturaleza y las cosas que está estudiando. Alguien por ahí entre el amable público que nos ve, al escucharte mencionar a Galileo habrá pensado, pues sí, pero fue investigado por la Santa Inquisición y castigado severamente. Pues mira, fue investigado porque hubo una denuncia, no porque la Iglesia estuviera persiguiendo a la ciencia, sino alguien lo denunció como hereje, y entonces la Inquisición pues tuvo que estudiarlo, que investigarlo, y al final llegó a la conclusión de que había más una serie de confusiones al grado de que la condena fue sumamente leve, lo condenaron a prisión. Hay quien dice que lo quemaron en la hoguera. Sí, no, desconocen la historia totalmente. O sea, lo condenaron a prisión domiciliaria en el palacio del embajador de Florencia en Roma, y posteriormente le permitieron irse a vivir a su casa en Florencia, donde él residía, y lo hicieron abjurar de la idea del heliocentrismo porque quiso engañar a la Inquisición en el juicio. Entonces, no fue una persecución de la Iglesia contra la ciencia, fue un enemigo de Galileo que lo denuncia, la Inquisición investiga, finalmente Galileo quiere engañar a la Inquisición, al grado que de los 10 miembros del tribunal de la Inquisición, solo 6 firmaron la condena. 1 no la firmó y 3 no estuvieron presentes.
¿Fue un gran científico Galileo? Un gran científico. Católico, Ojalá, bautizado. sí, podamos tener un programa sobre Galileo, porque... ¿Sí, de veras? Sí, claro, con mucho ¿Nos lo gusto. prometes? Pero, ¿Podemos hacer un prometido. programa de Galileo y analizar el juicio a Galileo? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Y saber por qué no le fue muy bien? ¿O por qué no le fue tan mal? Exactamente, yo diría no tan mal, porque finalmente Galileo tuvo dentro de la iglesia muchos admiradores. Ajá. Incluso el Papa, durante el juicio, era amigo de Galileo, pero de algún modo en el libro que escribió Galileo sobre el diálogo de dos sistemas del mundo, como que se burla un poco de alguna frase del Papa. Ah, Entonces el Papa pues también vio con buenos ojos, aunque no firmó la sentencia, el condena. juicio a Galileo. Ajá. Tenemos alguna investigación breve que hicimos para usted. Algunos de los científicos en la iglesia, vamos a revisar algunos de ellos. Y aquí Adolfo Orozco nos hará la bondad de comentarnos acerca de los logros y las aportaciones de algunos de estos científicos de la iglesia. En 2000 años de iglesia son muchos los frailes, monjes, sacerdotes, obispos y papas que se han caracterizado por aportar grandes descubrimientos, teorías, postulados e inventos científicos, cosa que es muestra clara de que la fe y la ciencia no se contraponen, sino que se complementan. De entre una enorme lista, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, merecen mención algunos de los más destacados por su valiosa aportación a la ciencia. Ellos son Hildegarda von Bingen, filósofa, música, bióloga, médica, mística y monja benedictina alemana, nacida en Bermersheim en 1098 y fallecida en Rupertsberg en 1179. San Alberto Magno, filósofo, teólogo, médico, matemático y químico alemán, nacido en Lauingen en 1193 y fallecido en Colonia en 1280, delimitó los ámbitos de la fe y de la razón, hizo varios estudios experimentales y fue un destacado investigador de la química, campo en el que se le deben varios descubrimientos. Cristóbal Clavio, matemático, astrónomo y religioso jesuita alemán, nacido en Bamberg en 1537 y fallecido en Roma en 1612. El Papa Gregorio XIII le encomendó hacer el calendario gregoriano. Galileo Galilei, astrónomo, matemático y físico italiano, nacido en Pisa en 1564 y fallecido en Florencia en 1642. Mejoró el telescopio y confirmó la teoría heliocéntrica de que la Tierra gira alrededor del Sol. Blaise Pascal, matemático, físico, inventor y teólogo francés, nacido en Clermont-Ferrand en 1623 y fallecido en París en 1662. En las ciencias naturales y aplicadas realizó importantes contribuciones al estudio de los fluidos, aclaró los conceptos de presión y vacío, inventó la calculadora mecánica, investigó sobre el triángulo aritmético y sobre la cicloide y su uso en el cálculo del volumen de sólidos. María Gaetano Agnesi, filósofa, matemática, lingüista y teóloga italiana, nacida en Milán en 1718 y fallecida también en Milán en 1799. Aportó a la ciencia las magnitudes finitas y el análisis de los infinitesimales y la divulgación del cálculo y de la geometría analítica. Por nombramiento del Papa Benedicto XIV ejerció la cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural en la Universidad de Bolonia. Gregorio Mendel, naturista y fraile agustino austriaco, nacido en Heinzendorf en 1822 y fallecido en 1884, es el descubridor de las 3 leyes de la herencia, la ley de la uniformidad, de la disociación y de la independencia, conocidas como las leyes de Mendel. Ya, después de esto, hasta aquí llega el programa. Ya no hay más que demostrar. Ha sido más claro. Oye, de todos ellos, ¿cuál es tu favorito, Adolfo? Bueno, de los que mencionaste, Mendel, también Agnesi, esta mujer, porque además era mujer en el siglo XVIII. Que en ese tiempo no era fácil. No era fácil. El acceso a la universidad, y menos como titular de una cátedra. Así ¿no? es. Pero desde luego es una muestra pequeñísima de la cantidad inmensa que hay. San Alberto Magno para mí es mi héroe, que además es el patrono de los científicos. Y en el siglo XII él dijo, la naturaleza hay que estudiarla en la naturaleza.
no en la Biblia, sino en la naturaleza, y él salía con sus alumnos al campo, recolectaba piedras, catalogó piedras, elementos químicos, plantas, animales, y son más de 40 los tomos de las obras que hizo San Alberto Magno referidas a la naturaleza nada más. Y desde luego en el siglo XX falta alguien, una de las estrellas más brillantes, que es el creador de la teoría del Big Bang, Ajá. que es el sacerdote belga Georges Lemaitre. Ajá. La teoría del Big Bang, una de las más famosas y más importantes teorías que ha tenido la física en toda su historia, fue creada por un sacerdote católico que, además de decir misa, asistía a congresos, se peleaba con Einstein, corrigió a Einstein, y fue el que realizó la primera teoría realmente congruente, coherente, de cómo el universo empezó a expandirse y cómo ha llegado a la situación en la que estamos ahorita. Entonces son una muestra simplemente pequeña de los cientos, miles de creyentes, y pero además que han sido sacerdotes o monjes o monjas, como tú dices, que han hecho grandes contribuciones a la ciencia. ¿Dónde está el conflicto? Confieso que me sorprendo al saber que el desarrollador de la teoría del Big Bang es un sacerdote. Así es. Y nuestro público debe estar sorprendido también. Fíjate, Adolfo, siempre pensé que el Big Bang se contrapone, choca con la Sagrada Escritura. Fíjate que es al con revés. El libro del Génesis. Muchos científicos la rechazaron de inicio porque venía de un sacerdote y además como que apunta a una creación, porque de acuerdo a la teoría del Big Bang, toda la materia del universo, la materia y la energía, en algún momento estuvo concentrada en algo que él llamó el átomo primigenio. Y ese átomo, por alguna causa desconocida, explotó. Alguien le llamó por eso el Big Bang, en forma un poco chistosa, la gran explosión, y empezó a expandirse el universo. O sea, hay un momento en que el universo se inicia, y eso apunta, claro, no es tema de la ciencia, sino de la metafísica, de la filosofía y la teología, a la acción de un ser externo al universo que origina el universo y lo echa a caminar, digámoslo así. En otras palabras, el Big Bang pudiese ser el momento creacional. Podría ser, pero Georges Lemaitre, aún como sacerdote, fue muy cuidadoso de no mezclar la parte científica con la parte religiosa. ¿Él era sacerdote de alguna congregación? No, era sacerdote diocesano. Así es. Francés. No, belga. Ajá. Y además se dio el lujo de regañar al Papa Pío XII. Porque el Papa Pío XII, en una ocasión ante la Academia Pontificia de las Ciencias, dijo que el Big Bang era como el hágase la luz. Ajá. Y muchos científicos protestaron porque dijeron, está mezclando un tema científico con un tema religioso. Y el mismo Lemaitre le mandó decir a través de su consejero al Papa que cuando fuera a hablar de ese tema, mejor le consultara a él. Vámonos. Para que no metiera la pata, digamos así. Porque él dice, el científico trabaja con los mismos instrumentos, el científico creyente trabaja con los mismos instrumentos con los que trabaja el científico ateo. Más adelante te preguntaré, pero para que le vayas pensando, tu opinión sobre este pobre hombre que acaba de morir, Stephen Hawking. Hacemos una pausa, es breve, volvemos con más de los científicos de la Iglesia. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573
0600. Le invito a que participe de la gran experiencia de conocer al sorprendente Jesús de San Marcos en el curso El Hijo del Carpintero. Este curso lo imparte un servidor. Está por comenzar, será el sábado 9 de junio cuando inicie a las 4:30 de la tarde en el auditorio de la parroquia La Esperanza de María frente a Perisur. El curso tiene duración de un poco más de un año. Es gratuito, no es necesario inscribirse. Lleve una Biblia y algo para tomar apuntes. Anímese, conozca a Jesús de manera tan cercana en el Evangelio de San Marcos. Todos los sábados de cada mes del año, de 4:30 a 6:30 de la tarde. Iniciamos el sábado 9 de junio. Allí le veo en el auditorio de La Esperanza de María frente a Perisur.